Cuando vamos generalmente a una excursión emocionante y larga, se nos recomienda que viajemos con lo esencial. A mí me ha tocado en algunas ocasiones el ir a excursiones, a caminatas largas, y nos recomiendan que llevemos una mochila y que en esa mochila llevemos únicamente lo que necesitamos, que llevemos comida, que llevemos agua definitivamente, y en algunos casos alguna chamarra, algún abrigo, algunos utensilios que nos ayuden a terminar la caminata bien. En algunos casos, cuando las caminatas son así interesantonas o muy largas, alguno de los guías se acerca con nosotros, con los excursionistas, revisa lo que nosotros llevamos para asegurarse que traigamos lo esencial y ayudarnos a hacer a un lado cosas que pudieran estorbarnos de terminar bien. Hagan de cuenta que algo semejante es lo que el Señor va a hacer con nosotros el día de hoy. Vamos a ver unas escenas muy interesantes donde Jesús está con sus discípulos y de una manera bien paciente se dirige a ellos para ayudarlos a que entiendan cuál es la esencia de su reino. ¿Cuál es la esencia de su reino? Esas enseñanzas se dan en medio de unas inmadureces que brotan de parte de los discípulos, donde Jesús los anima a que se despojen de ellas para que puedan perseverar bien y terminar bien la misión que Él les encomendaría unos meses después. Lo vamos a ver esto en Lucas capítulo 9, versículo 43. El título del mensaje es El reino y la inmadurez de los discípulos. Y leo de aquí de las Américas, empezando en el versículo 43. Dice la palabra de Dios. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas, para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. Y respondió Juan y le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre.
Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Muy bien. Para entender un poquito mejor lo que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje que acabamos de leer, necesitamos recordar el contexto en el que estamos. En primer lugar, Jesús está caminando rumbo a Jerusalén. ¿Qué significa que va rumbo a Jerusalén? Que va a la cruz, que va a ser clavado en una cruz. Algunos expertos afirman que a partir de la confesión de Pedro, que nosotros vimos unas semanas antes, la crucifixión de Cristo está probablemente a una semana de distancia. Nosotros no sabemos si Lucas literalmente está situando la crucifixión de Cristo así de cerca en estos eventos que nos plasma, pero lo que sí sabemos es que la cruz de Cristo está a días de todo esto que nosotros estamos viendo. Jesús está con su rostro afirmado para ir a Jerusalén, decidido a caminar a Jerusalén, seguro de que va a ser entregado en manos de los judíos. Tanto es así que ya empezó de una manera abierta a decirle a sus discípulos que Él va a morir y que Él va a resucitar. Fíjense cómo empieza nuestro pasaje ahí en el versículo 43. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Señor le interesa que los discípulos capten lo que va a suceder pronto. Entonces el Señor entiende, Jesús entiende que en pocos días, en pocas semanas, Él será clavado en una cruz, resucitará al tercer día, va a ascender a los cielos y el establecimiento del reino de los cielos va a caer en las manos de sus discípulos. Eso es lo que Jesús está viendo. Jesús está viendo que está en tiempos críticos, está en un momento crítico. Tanto es así que ya está empezando a preparar a sus discípulos en el campo. El capítulo 9, ¿cómo empezó? Empezó que Jesús envía a los 12 a proclamar el reino y a sanar enfermedades. Y la semana que entra vamos a ver que en el capítulo 10 empieza con que Jesús envía a 70 discípulos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está preparando a sus discípulos para que ellos sepan cómo proclamar el reino y cómo colaborar con Él para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Es un tiempo crítico, único, último que Jesús tiene con sus discípulos. Y en medio de esa escena, en medio de ese tiempo, brota de parte de los apóstoles y de sus discípulos, directamente la gente más cercana a Él, una inmadurez bien tremenda y bien pecaminosa, que si somos sinceros, haría temblar a cualquiera. Empezamos a ver en los discípulos posturas bien carnales, que si tú y yo estamos viendo todo el contexto, nos deberían de hacernos, esta pregunta: ¿en manos de esas personas es en las que Dios está depositando el reino para que ellos contribuyan a que el reino de los cielos se establezca en esta tierra? Pues en medio de ese escenario tan crítico y esa respuesta tan pobre de parte de los discípulos, vemos aquí a Jesús respondiendo y corrigiendo, instruyendo a sus discípulos de una manera bien paciente y tierna. Es como si Jesús estuviera viendo algo que nosotros no vemos en esta historia. Es como si Él tuviera un arma secreta que a Él le aseguraría que los propósitos que Él tenía para esos discípulos se iban a cumplir de una manera perfecta.
Jesús estaba viendo algo. Casi lo vemos sonriendo en este pasaje. La forma en la que Él le contesta a sus discípulos y los instruye por medio de una analogía con un niño y otras cosas que vamos a ver, vemos a Jesús confiando en algo que nosotros no vemos. ¿Qué es lo que Jesús está viendo? Jesús está viendo la promesa de su Padre, que Él le prometió que su reino se establecería en este mundo y que en el final de la historia todas las naciones serían postradas a los pies de Jesús. Entonces Jesús está viendo eso y está así como que pensando, Padre, ¿tú lo vas a hacer por medio de ellos? Pues está bien, tú tienes el poder, tú eres el Todopoderoso, tú vas a hacer la obra. Algo así es lo que el Señor está viendo. Piénsalo en estos términos. En momentos de presión sale lo peor de nosotros. Por ejemplo, cuando tú estás en un tiempo de prisa, estás a prisa por llegar a un compromiso al que tienes que cumplir. Estás a prisa y ves que tus hijos no están reaccionando. Generalmente en momentos como eso sale lo peor de nosotros. Les hablamos de una manera áspera, impaciente. De repente decimos cosas que no queremos decir. ¿Por qué? Porque estamos en presión. O por ejemplo, cuando tienes una entrega, que estás a una semana de entregar un proyecto, estás trabajando con alguien y tu colaborador no necesariamente está reaccionando. ¿Cómo respondemos tú y yo en momentos como esos? Generalmente queremos darle un bachón a esa persona para que nos ayude a hacer y entregar lo que tenemos que entregar. Bueno, pues Jesús está en un momento así, pero responde de una manera completamente distinta. Está por iniciar el proyecto más importante que esta historia ha conocido. Le será delegado a hombres comunes y corrientes el privilegio y la responsabilidad de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y mientras Jesús veía todas esas inmadureces, Él seguía confiado, porque sabía que a pesar de esos hombres inmaduros y cortos, como los discípulos y como nosotros, el propósito de su Padre triunfaría. Y la voluntad de su Padre sería establecida. Y al final de la historia, Él sería glorificado y las naciones enteras vendrían a sus pies. Bueno, ¿qué es lo que Jesús nos enseña? Nos enseña tres cosas que creo yo que son fundamentales para que entendamos en qué consiste el reino. Algo que podemos ver de primera instancia es que los discípulos están reaccionando de maneras que se nota que ellos no entendían quién era Jesús ni a qué había venido a Jesús, ni a qué había venido Jesús al mundo. Ellos habían caminado con Cristo por 3 años, más o menos. Estaban a una semana de que Jesús partiera, o unos días de que Jesús partiera, y todavía no les caía el 20 de quién era Jesús realmente y qué era lo que Él había venido a hacer. Y por medio de unas interacciones que Jesús tiene con ellos, les recuerda cuál es el fundamento o la esencia de su reino. Y nos va a enseñar 3 cosas que vamos a ver de una manera bien sencilla aquí. La primera de ellas es que les va a enseñar uno de los valores principales de su reino. La segunda cosa es cuál es la esencia de su reino. Y la tercera es cuál es el costo que ellos tendrían que pagar para que su reino fuera extendido. Vamos a empezar con uno de los valores del reino. Esto lo vamos a aprender por medio de esta discusión que se da con los discípulos. Te lo voy a leer ahí en el versículo 46. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondió Juan y le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros.
Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Básicamente tú y yo vemos en esta primera escena que los discípulos andaban completamente por el left field, ¿verdad? O sea, no habían entendido nada. Ponte a repasar el capítulo 9. Ellos vieron a Jesús como el creador de la materia. Ellos vieron a Jesús alimentar a 5,000 hombres con un puñadito de panes. Ellos escucharon de parte de Jesús de una manera clara y directa que Él era el Cristo. Cristo se revela ante ellos como el Mesías. Les está confirmando que Él es el Hijo de Dios. Y después de eso se transfigura delante de 3 de ellos. Les permite ver su divinidad. Les delega el reino. Los envía a proclamar el reino. Y ellos no solo ven la gloria de Jesús, sino que ven el poder de Cristo fluyendo por medio de sus vidas. Están sanando enfermos por medio de ellos. Están liberando endemoniados a través de ellos. Ellos están viendo esas cosas. Y después de ver todo eso, además de que Jesús les dice que va a morir y a ser entregado en manos de judíos, ellos están peleándose por quién va a ser el mejor, por quién va a ser el mayor. ¿Quién va a ser la persona de más influencia entre ellos? ¿Quién va a ser la persona superior, la más importante? Y Jesús en ese momento, en lugar de reaccionar como tú y yo reaccionaríamos, se sienta con ellos y les trae un niño. Y les enseña un niño. Y les dice una analogía sorprendente. Les dice, el que recibe este niño, el que recibe al más pequeño, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre, aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Qué les está enseñando Jesús? Básicamente los está ayudando a ver cómo se valoran las cosas en los cielos. Si aquí en el reino de los hombres nosotros valoramos el poder, la grandeza, la influencia. Él les está abriendo los ojos y le está diciendo, quiero que veas qué es lo que se valora allá en los cielos. Lo que se valora no es el poderío, sino la humildad. La humildad. Allá el más grande es el que aquí es considerado más pequeño. Pónganse a pensar en esto conmigo. Todos nosotros tenemos un instinto nato por buscar la grandeza. Queremos la grandeza entre los hombres, queremos distinguirnos. La ropa que usamos muchas veces tiene ese fin. Simple y sencillamente que nos vean diferente. La forma, los carros que compramos, la casa que tenemos, queremos de una manera u otra distinguirnos para que se sepa que somos superiores. Pues a los discípulos les estaba pasando lo mismo. Y en lo personal esta onda me alienta a mí mucho, ¿verdad? Porque digo, Señor, tus discípulos eran inmaduros, seguimos siendo inmaduros y tú harás tu obra. Tú harás tu obra, tú completarás tu obra en nosotros y a través de nosotros. Y lo que Jesús está haciendo es que quiere ayudarlos a ver cómo se mueven las cosas allá. Y les dice, el más valioso allá es el que aquí, por amor a Jesús, se enfoca en servir a los demás. No la persona que está buscando reconocimiento y privilegios, sino aquella que por el nombre de Jesús busca que otros sean reconocidos y privilegiados. Allá en el reino de los cielos, el más valioso no es el poderoso, sino el que por amor a Jesús sirve a los demás. Allá el que es considerado el mayor, el más influyente, el más grande, es el que aquí muchas veces hace cosas que parecen insignificantes. Y la ilustración que Cristo está dando, tú y yo la podemos entender mejor, recordando que aquel entonces
era una cultura donde se apreciaba y se acostumbraba mucho la hospitalidad. Eran pueblos muy hospitalarios. Se acostumbraba a recibir a personas, a viajeros en sus casas y a atenderlos. Las personas que en un pueblo recibían a la gente más importante, pues esas personas eran considerados los más importantes. A mí me tocó recibir a un embajador del rey, pues eso ¿qué dice de mí? Me dice que yo soy el escogido de entre el pueblo para que reciba a una persona tan importante. Eso honraba a los hospedadores. Y de una manera parecida, las personas que eran consideradas de menor estatus en un pueblo, les tocaba recibir a la gente que era insignificante, a la gente que no tenía mucha importancia. Algo así es lo que Jesús les está tratando de comunicar. El que atiende al de menos significancia, el que atiende, el que recibe a la persona menos importante y por amor a mí lo sirve, ese es el mayor en el cielo. A ver si este ejemplo te ayuda un poquito más. Imagina que estás haciendo una reunión familiar. Estás organizando con tu familia una reunión y están invitando a gente de fuera. Van a venir los abuelos, van a venir los tíos ricos, van a venir los tíos que nadie quiere, va a venir todo el mundo, ¿ok? Y los locales se organizan para ver cómo los van a atender y los locales se voluntarian para atender diferentes mesas. A la persona de los locales que es más poderosa o más influyente, pues lógicamente le va a tocar atender probablemente a los abuelos o al tío rico y fabuloso con el que todo el mundo quiere platicar, ¿verdad? Y a la persona menos influyente lo van a sentar con los niños. Le van a decir, a ti te va a tocar atender a los niños. Entonces, esa persona recibiría a los niños y los atendería. Esa persona no está haciendo necesariamente una labor importante. Pues Jesús de una manera muy gráfica le está diciendo a sus discípulos, allá en el reino de los cielos, el mayor de todos es el que aquí hace y atiende por amor a mí la tarea más insignificante. Aquel que por amor a Jesús sirve a los demás. Aquel que por amor a Jesús atiende lo que nadie más quiere atender. Él nos está diciendo quién es el que tendrá mayor recompensa allá. R.C. Sproul dice en su comentario de este pasaje que lo más probable es que en el reino de los cielos tú y yo nos vayamos a sorprender de quiénes son las personas que son puestas en rangos de autoridad. Tú y yo nos vamos a sorprender de quiénes son allá aquellas personas que son consideradas los mayores o los más importantes. Nosotros aquí consideramos a los mayores a las personas que nos pueden dar más, a los más influyentes, a los más impresionantes. Aquí nos está diciendo Jesús, allá en el reino de los cielos, los mayores son los que aquí hacen la labor que muchas veces nadie quiere hacer, que por amor a mí sirven a los demás. Fíjense qué importante es que ustedes y yo captemos esto. Es bien fácil para nosotros estar aquí en la iglesia y caer en una dinámica parecida a los discípulos que estamos viendo aquí. Es bien fácil, entramos a la iglesia bien entusiasmados porque Cristo nos mostró de su gracia y de repente se nos olvidan esas cosas y estamos compitiendo entre nosotros por quién va a ser el mayor. ¿Quién es el que más sabe? ¿Quién es el que tiene más influencia? ¿Quién es el más piadoso? ¿Quién es el líder? ¿Cuál es la palabra que se va a considerar más por encima de todo? Y estamos por nuestra ambición personal olvidando una cosa. Jesús se dio a nosotros y Él nos ha dado el reino.
La iglesia y lo que Dios está haciendo no es una plataforma para que tú y yo nos exhibamos. La iglesia es el medio que en donde Dios está estableciendo su reino y a través del cual Él está extendiendo el reino de los cielos en esta tierra. Y tú y yo estamos aquí en la iglesia no para que se atestigüe que grandes somos tú y yo, sino para testificar cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Otra cosa que bien rápido que quiero mencionar aquí es que, o sea, en este incidente, no solo tú y yo vemos que Jesús está viendo algo más como el final de la historia. Él está viendo la inmadurez de sus discípulos, está viendo el día final también. Pero también este pasaje nos recuerda que esta historia que tú y yo vivimos en estos años aquí en la tierra no es el final de la historia. Es decir, lo que tú y yo hacemos y ganamos en estos años que tengamos de vida no es el final de la historia. Jesús nos está invitando a que aspiremos a la verdadera grandeza. Él nos está animando a que vivamos para lo que allá va a ser considerado grande. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? No necesariamente es malo que tú estés diciendo eso. Lo único que Jesús nos está diciendo aquí es que lo deseemos en los términos correctos. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. ¿Quieres ser el primero? Ok, por amor a Jesús, sé el último de todos y hazte esclavo de todos. Eso es lo que nos da la verdadera grandeza. Fíjate cómo lo puso el Señor aquí en Mateo 20, 25. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que aquel que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La verdadera grandeza está en imitar a Jesús. Y Jesús vino a revelarse como uno que vino a servir, como un siervo. Y eso es lo que tú y yo tenemos el privilegio de imitar. Todos nosotros, hermanos, se nos asigna de una manera soberana una función diferente. Y somos bien crueles y bien gachos porque menospreciamos fácilmente a aquellos que tienen una función que no es como la nuestra o que en términos humanos tú y yo consideramos que es inferior a la nuestra. Bueno, necesitamos recordar esta cosa. En el cielo las cosas no van a ser igual. En el cielo Jesús va a recompensar a su gente por la forma en la que por amor a Él sirvieron a otros. Y esas personas que están haciendo labores insignificantes, que muchas veces son menospreciadas, probablemente allá en los cielos tú y yo nos sorprendamos del honor que reciben de parte de Dios. Una cosa más. Al hacer tú y yo eso, al enfocarnos nosotros a ser grandes en términos de Dios, a ser los últimos en lugar de los primeros, no solo estamos yendo rumbo a la verdadera grandeza, sino que también reflejamos un aspecto de Cristo, glorioso. Y piénsalo en estos términos. Como iglesia, nosotros existimos para proclamar el reino. No solo de manera individual. No solo el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a proclamar, a anunciar que el reino de los cielos ha llegado a este mundo, sino que también de manera comunitaria tenemos la responsabilidad de anunciar el reino. Lo que el mundo debe de ver entre nosotros es una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Si allá afuera todo el mundo se está peleando por ser el mayor y ser el primero, ¿sabes qué es lo que deben de ver aquí? Personas que están compitiendo por servir a otros.
Personas que están compitiendo por tomar el último lugar, buscando tener los menos privilegios que todos los demás, buscando que los demás sean reconocidos. Cuando una persona entra de fuera y ve eso entre nosotros, ¿sabes qué van a ver? Van a ver a Jesús. Y eso es lo que queremos, ¿a poco no? Antes de pasar a mi siguiente punto, no puedo dejar de reconocerlos a ustedes como iglesia local. Si algo el Señor ha hecho entre nosotros por pura gracia, es que ha depositado en ustedes un anhelo por servir. Y yo soy testigo de ello. Y no solo yo, sino los pastores que vienen de fuera. Ahorita que estaba hablando el pastor Carlos de Fieles a su llamado, algo que no se me olvida y primero Dios no se me va a olvidar. Son testimonios que escuchamos de personas que dicen, oye, ¿sabes que la conferencia fue una gran bendición? Enriqueció mi vida. Las pláticas del doctor Núñez fueron tremendas. Jeff Purswell, wow. Pero déjame decirte eso. No solo me enriqueció lo que yo recibí por medio de esas personas. Me voy impactado por la forma en la que la gente servía. La forma en la que limpiaban los baños, la forma en que con entusiasmo nos llevaban a todos lados, la forma en la que con entusiasmo nos recibían en sus casas, atendían la librería, atendían el estacionamiento. Eso refleja la gloria de Jesús. Más quiero darle las gracias, hermanos, por hacerlos. Al hacer eso, están anunciando el reino, están proclamando el reino y están reflejando a Jesús. Después de este incidente, algo que es parecido, los discípulos le dicen a Jesús que detenga a una persona que está echando demonios fuera, pero que no anda con ellos. Y básicamente como que se lo quieren impedir. Y es parte del mismo problema. Están primero peleándose por quién va a ser el mayor, y en este segundo escenario se están peleando por querer controlar a los creyentes de Cristo, por lo que Jesús les dice, no se lo impidan. El que no está contra vosotros, está con vosotros. Básicamente le está diciendo a sus discípulos, recuerden que se trata del reino. Los he puesto a ustedes para proclamar el reino, para anunciar el reino, no para que monopolicen y controlen a las personas que creen en mí. Bien, número 2. ¿Cuál es la segunda lección que nosotros aprendemos de este pasaje? ¿Cuál es la esencia del reino de los cielos? Que es la salvación de los pecadores. Te la voy a resumir. Van los discípulos a buscar hospedaje en Samaria. Acuérdense, como les dije ahorita, que era una práctica bien común. Se acostumbraba que la gente pidiera posada. Las personas que iban viajando se quedaban y comían en casas de otras personas y es común que fueran y lo hicieran de una manera bien natural, ¿verdad? Lo que no es nada de común, que sí es extraordinario aquí, es que un judío le pida posada a un samaritano. Acuérdense que los samaritanos y los judíos tenían una tremenda rivalidad entre ellos, estaban peleados entre ellos. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos impuros, se habían mezclado con las personas de Asiria que estaban ahí en el norte, entonces los consideraban como de segunda categoría y ellos no fácilmente los aceptaban a que presentaran sus sacrificios en Jerusalén. Por su parte, los samaritanos, peleándose con los judíos, les decían que Jerusalén no era reconocido, sino que el monte Gerizim era donde debía adorar al Señor. Entonces había esta disputa. Entonces eso nos hace preguntarnos a nosotros, ¿por qué Jesús envía a sus discípulos a los samaritanos? Lo más probable es que Jesús esté enviando a sus seguidores con aquellos de los samaritanos que habían creído en Él. Que ustedes y yo conocemos por el incidente de Juan 4 de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo, le anuncia la salvación, la mujer corre con todos sus hermanos, les predica de Jesús y muchas personas creen en Él. Al punto que le piden a Jesús que se quede con ellos por varios días. Lo más probable es que Jesús está enviando a sus discípulos a estas personas.
Y les está diciendo, recíbanme porque voy rumbo a Jerusalén. Voy a la cruz y necesito quedarme en algún lugar. Y los samaritanos le dicen que no. Yo estaba pensando en esto y decía, Señor, ha de haber sido bien desgarrador para ti ver esto. Estás caminando a la cruz. Estás a días de ser clavado en un madero. Le pides posada a personas a las que tú serviste de una manera extraordinaria, milagrosa, dando tu vida por ellos. Y de todos modos no te reciben. Cuando más los necesitaste, te dijeron que no. Eso es lo que está pasando aquí con los samaritanos. Entonces Jacobo y Juan responden de una manera así emocional, impetuosa, y le dicen a Jesús, ¿por qué no pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma? Realmente la propuesta no era tan mala, para lo que realmente está sucediendo. Pero lo que revelaba de parte de los discípulos era que no entendían cuál era la esencia de lo que Jesús venía a hacer. Jesús venía a traer el reino. Y el reino era la salvación para los pecadores. El reino es que Jesús no vino a destruir a las personas. Jesús vino a salvarlas. Jesús vino a proclamar sanidad y perdón y gracia para personas que se quedan cortas, para pecadores, para gente que no responde como debe de responder, para gente que en el momento donde más se necesita de parte de ellos algo, responden mal. Para gente inmadura. Esa es la gente que Jesús vino a salvar. Entonces Jesús les dice, no se preocupen, no pasa nada. Sí los reprende porque no habían entendido lo que Él había venido a hacer, pero les dice, vamos a buscar otra aldea. Y es bien curioso, fíjense, porque los discípulos están enojados con los samaritanos por algo que probablemente ellos también estaban haciendo. Es muy parecida la reacción de los samaritanos a la de los discípulos. Los samaritanos no querían recibir a Jesús por su celo religioso, porque ellos decían, es que tú tienes que reconocer que Jerusalén no es el lugar donde se tiene que adorar. Aquí en Gerizim es donde se tiene que adorar. Un sectarismo religioso que también vemos nosotros en los apóstoles cuando le dicen a Jesús, no dejes que Él eche fuera demonios porque no anda con nosotros. Los samaritanos se querían creer superiores a los judíos, igual que los apóstoles, estaban peleando entre ellos por quién sería el mayor. Es bien parecida. Y la respuesta que los discípulos le piden a Jesús que tenga con los samaritanos, probablemente era la que Jesús debería de tener con todos. Pero la buena noticia es que no es así. Jesús no responde como debería de responder. Él responde con paciencia y con gracia, porque Él no vino a destruirnos, Él vino a salvarnos. Creo que podemos aprender dos cosas de aquí. Número uno, cuando tú pecas y haces lo que sabes que no tienes que hacer, lo más normal es que tú y yo pensemos que Jesús va a reaccionar como los discípulos le están pidiendo que reaccione. Tú y yo pensamos, híjole, acabo de hacer una vez más lo que no debo de hacer. Reaccioné de una manera en la que no debería de reaccionar. Merezco que caiga fuego del cielo y me consuma. Bueno, quiero que veas esto. Jesús no vino a destruirte. Jesús vino a salvarte. Y ese corazón no cambia aún en tus peores momentos. Los samaritanos le fallaron a Jesús cuando más los necesitaba. Era la última oportunidad que tenían de recibir al Mesías, la última, y le dijeron que no, por su orgullo y su celo religioso. Así tú y yo, en nuestros peores momentos, cuando mejor deberíamos de haber respondido, a veces la torcemos y metemos la pata. Necesitas recordar esto, la esencia de Jesús, lo que Él vino a hacer, no es a destruirnos, Él vino a salvarnos. Él vino a aceptar
levantar y a transformar gente corta, inmadura, indecente, como tú y como yo. Y viene a transformarlos en personas santas que anuncian su reino. Y eso es lo que Él está haciendo en ti. Y gracias a Dios que está haciendo en mí también. Otra cosa que podemos aprender. Analiza cómo reaccionamos tú y yo ante el pecado de otros. Es bien curioso, pero también somos bien parecidos a estos discípulos. Parece que estamos hechos de la misma tela, ¿verdad? Cuando tú y yo vemos a una persona entre el pueblo de Cristo que peca y hace lo que no debe de hacer y que particularmente nos molesta a nosotros o se mete en nuestro territorio, la reacción más natural que tenemos es: Señor, ¿por qué no tratas con él? Señor, ¿por qué no te lo llevas de aquí? Llévatelo a otro grupo de casa. Señor, sabes que mejor me voy a cambiar de ministerio. No, siento de parte de Dios que el Espíritu me está diciendo que me meta a otro ministerio porque no debo de estar aquí. Y básicamente lo único que estamos haciendo es reaccionando en la carne ante el pecado de otra persona. Déjame decirte esto. Esa reacción revela mucho de lo que tú y yo entendemos de cuál es la esencia de lo que Jesús vino a hacer. Tú pudieras tener 20 años aquí en la iglesia, pudieras conocer mucha teología, pudieras conocer todos los ministerios y servir de muchas maneras. Déjame decirte que revela realmente un aspecto de la madurez cristiana y si realmente entiendes el evangelio, cómo reaccionas ante el pecado de otras personas. Si tu reacción es: Señor, trata con él, dale vara, júzgalo como merece, lo único que revela es que se te ha olvidado, se nos ha olvidado cómo el Señor nos trata a ti y a mí. Y en esos momentos yo quiero animarte, recuerda lo paciente que Dios ha sido contigo. Recuerda lo tierno que Dios ha sido contigo. Recuerda que así como Él vino a salvarte a ti y como te está transformando a ti, también vino a salvarlo a Él y lo está transformando a Él. Así como Jesús veía esto con sus ojos puestos en el final de la historia, es como tú y yo debemos de hacerle. A veces reaccionamos de maneras así impetuosas, impulsivas, porque queremos cambiar la situación. Pero nuestra gloria es que no depende de nosotros, depende del Padre. Él es el que está haciendo su obra y Él es el que la va a hacer hasta el final. Así que la próxima vez que te topes con fulanito, con fulanita, recuerda lo que Dios va a hacer en ella y recuerda lo que Dios está haciendo en ti. Y de esa manera, trátalo con ternura. Nosotros hemos sido, hermanos, llamados a proclamar el reino, a anunciar el reino. Qué gran contradicción es que somos personas que anuncian la gracia, que anuncian la salvación gratuita para los pecadores, pero que entre nosotros no mostramos gracia para con las personas que consideramos inmaduras. Eso no debe de ser así. ¿A poco no? Bien, vamos a ver la tercera cosa que nos enseña. El costo del reino. El costo. Te lo quiero leer rápidamente. Ahora, este sí te lo voy a leer. Versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie después de poner la mano en el arado que mira atrás es apto para el reino de Dios. Esta última enseñanza que Jesús nos da
O sea, tú y yo la aprendemos por la interacción que Jesús tiene con tres individuos que no necesariamente sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Lo más probable es que eran personas que llevaban meses caminando con Jesús. Llevaban meses escuchándolo, viendo los milagros que Él hacía. Y en ese caminar, ellos llegaron al punto donde tenían que decidir si seguían a Jesús o no. Y en ese punto de decisión, el Señor les anuncia el costo que ellos tienen que pagar para seguirlo. ¿Cuál es el costo que ellos tenían que pagar? Quiero recordarte esto. Este pasaje, en primera instancia, les está hablando a esas personas en el contexto en que ellos se encontraban. Jesús sabía lo que estaba a la puerta. Él sabía que en unos días Él iba a ser crucificado, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo. Y sabía que los discípulos que iban a anunciar el reino serían perseguidos. Él lo estaba viendo. Por lo que les dice qué es lo que ellos tienen que hacer, cuál es el costo que tienen que pagar para poder cumplir la función específica que ellos tendrían en la historia. Él sabía lo que venía y por eso los prepara. Él sabía que algunos de ellos se iban a tener que quedar en Jerusalén y que iban a predicar ahí. Que otros de ellos, cuando la persecución llegara, iban a tener que salir a otros lugares y no iban a poder despedirse de sus familias. Él sabía que algunos iban a morir y no iban a poder poner a sus familias al tanto de todo lo que estaba sucediendo. No tendrían tiempo de decirles hasta luego, de despedirse, de decirles nada. Y Jesús les está diciendo, si tú quieres seguirme, necesitas pagar este precio, básicamente. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender el día de hoy de esto? ¿Qué es lo que podemos aprender? Jesús a estas personas les está diciendo, ¿tú quieres seguirme? Quiero que sepas quién soy. Yo soy alguien que no tiene una cama. Yo soy alguien que no tiene una casa. ¿Quieres seguirme? Necesitas ser como yo. ¿Quieres seguirme? Tu familia no puede tomar el primer lugar en tu corazón. Tú necesitas ajustarlo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Quieres seguirme? Piénsalo bien, porque si decides seguirme no puedes voltear atrás, porque si volteas para atrás no eres apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros el día de hoy podemos aprender de esto? ¿Cómo recibimos lo que Dios quiere decirnos a través de estas palabras? Por un lado, yo te diría que la forma en la que el Señor quiere que tú y yo respondamos es distinta a la que le pidió a estas personas y por otro lado parecida. Por un lado distinta y por otro lado parecida. ¿En qué es distinta? Si tú y yo somos realistas, no parece que venga una persecución fuerte aquí en Ciudad Juárez en el 2019. No parece que en los próximos años se vaya a acechar una persecución que nos force a nosotros a movernos de nuestros lugares. No parece. Por lo tanto, la propiedad privada, el que tú seas dueño de una cama o de una casa, no necesariamente es impedimento para lo que el Señor te llama a hacer. Ahorita en el 2019 el Señor ya estableció una iglesia local aquí en Ciudad Juárez y nos ha llamado a ti y a mí a anunciar el reino en esta ciudad, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con la gente que está aquí en Ciudad Juárez. Por lo tanto, el hecho de que tú y yo tengamos una vivienda o una cama no impide para que cumplamos esa misión. En ese sentido es diferente a la aplicación que tenía para ellos. ¿Por qué? Porque si esos discípulos que estaban por iniciar la iglesia, por iniciar la proclamación del reino de los cielos, decían, oye, yo no quiero ir porque no quiero dejar mi casa. Lo único que pasaba es que no podían seguir a Jesús para el propósito específico que tenía para ellos. Si decían, ¿sabes qué? Pero déjame regresar a
unos días a despedirme de mis familiares. El Señor les decía, pero es que tú te vas a perder de lo que viene. Viene que yo muero, resucito y luego mando a mi espíritu y mando a mi iglesia a proclamar el reino. Tú necesitas estar ahí. En ese sentido es distinta. En ese sentido es distinta. ¿En qué sentido es parecida? ¿En qué sentido es parecida? En el hecho, número uno, de que Jesús a ti y a mí también nos ha delegado la proclamación de su reino. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. La iglesia, tú y yo existimos. Hemos conocido a Jesús y el propósito de nuestras vidas es anunciar a Jesús para que Cristo sea glorificado y el reino de los cielos se extienda en la tierra. Esa es la razón para la que tú y yo estamos aquí. Ok, en eso es parecido. ¿En qué es parecido también? En que no debemos de buscar establecer nuestro hogar en esta tierra. No debemos buscar establecer nuestro hogar en esta tierra. Si tú y yo estamos viviendo, tratando de seguir a Jesús, pero queriendo establecernos en este mundo, esos dos propósitos van a cumplir, van a competir. El Señor dice, no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Tú no puedes vivir para querer establecerte en este mundo y querer establecer tu casa allá en los cielos. Tú no puedes vivir al mismo tiempo para mi gloria y para tu gloria. Tú no puedes vivir al mismo tiempo sirviéndome a mí y sirviéndote a ti. Tienes que escoger uno de los dos, amigo. Yo te recomiendo que me sirvas a mí, que me sigas a mí. Es bien interesante, pero todo ser humano tenemos este anhelo por un hogar. No solo una casa, sino una familia. Y aquí el Señor está tocando los dos puntos. ¿Quién es el Mesías a quien estamos siguiendo? Uno sin casa y uno que su familia la va a gozar allá en los cielos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender también. Jesús nos ha llamado a que disfrutemos de su gracia. Y una vez que disfrutamos de su gracia, nos invita a que construyamos nuestro hogar allá en los cielos. Y a que estemos dispuestos a seguir a Jesús en lo que Él nos pida. Déjame darte este ejemplo. Hoy te estaba presentando el pastor Carlos la venida de Gabriel y de Carl. Es probable, al menos que el Señor haga algo soberano, que uno de estos hombres plante una iglesia en España en unos años. Es probable, eso es todo el plan y primero Dios que eso suceda. Bueno, ¿qué pasaría si el Señor llama a algunos de ustedes a ir con Él? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo te dice, yo quiero que tú vayas con Él? Si ese es el propósito específico que Dios tiene para ti, wow. O sea, gloria a Dios, vas a contribuir con el avance del reino allá. Bueno, tú en ese momento no le puedes decir a Jesús, oye, pero es que quiero tener a mis papás cercas. Oye, es que ¿qué onda con mi casa? Me encanta mi casa. El reino es prioridad. El reino es lo primero. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Hay personas que se acercan a la iglesia y lo que están buscando es que la gracia de Dios reforme sus vidas para que ellos estén bien. Yo quiero que tanto yo como mi familia estemos bien. Y tu propósito es usar a Jesús para que te dé una buena vida aquí. Yo quiero recordarte esto. Jesús murió en una cruz y derramó su gracia sobre este mundo para salvarnos, pero para llevarnos a Dios allá, no aquí. Nuestro hogar está allá y nuestra parte es vivir los días que tenemos aquí para proclamar el reino aquí, para disfrutar la recompensa allá. ¿Sabes para qué te dio Dios a tus hijos? Para el reino. Para eso te dio Dios a tus hijos. ¿Sabes para qué te dio Dios tu trabajo? Para el reino. ¿Sabes para qué te dio Dios tus dones? Para el reino. No nos los dio para nosotros. No nos los dio para que nos acomodemos aquí y queramos vivir bien aquí. Somos peregrinos que estamos caminando para allá.
Hemos recibido el reino, hermanos. La gracia de Dios ha invadido nuestras vidas. Él está con nosotros. Nos ha encomendado la gran responsabilidad de anunciarlo entre las naciones. No solo en Juárez, sino en México y en el mundo entero. Esa es la encomienda de parte de Jesús. Así que utilicemos este pasaje para ajustar nuestro corazón y llevárselo al Señor. Y que tú con estos pasajes puedas decirle a Jesús: Señor, aquí estoy. Si estoy buscando la grandeza aquí, pues tú cámbiame y dame una pasión para servir. Y apúntate en la tarea más insignificante que se va a requerir pronto en fieles a su llamado, para que puedas imitar a Jesús ahí y servir donde nadie te ve. Si tú te das cuenta que estás batallando con el pecado de alguno de otros de tus hermanos, recuerda la gracia de Dios y cómo ha sido Él contigo. Y ama a tu hermano, para que esa gracia no solo sea a través de nuestros labios, sino a través de nuestras relaciones también. Y si tú estás viendo lo más difícil, que estás queriendo seguir a Jesús con tu hogar aquí, dile al Señor: ayúdame, Padre, ayúdame a ver lo que va a suceder allá, para que yo quiera establecer mi hogar allá y viva la corta vida que tengo aquí en esta tierra para proclamar tu reino.